Muy buenas tardes. Como bien les dijeron, vamos a tener este tema titulado Prepara tu mente contra el estrés, y es una continuación del tema que vimos el día miércoles, que pues es algo extenso, pero es algo importante poderlo estudiar para nuestro bienestar, ¿sí? Porque Dios desea que tengamos bienestar, y sobre todo porque en un tema como este, que es el estrés, pues si no le ponemos un alto, puede dañar nuestra vida en cuanto a enfermedad, pero también en nuestra vida espiritual, que para nosotros creo que es lo más importante, ¿no? Tener una mente sana, receptiva a Dios, receptiva a su palabra, para que nosotros podamos corresponder al llamado de Dios. Creo que eso es lo más rescatable, porque nos podrán quitar algunas enfermedades, nos podrán quitar, perdón, la salud física, y aún así tenemos la mente, y creo yo que es un recurso bastante importante de comunicación con Dios. Así que vamos a ver cómo y por qué es importante preparar nuestra mente contra el estrés. Como les mencionaba, hay muchas situaciones en nuestra vida que nos ponen en aflicción y que nos dirigen a estas situaciones de estrés, en donde estamos muy alertas, en donde podemos manifestar cambios del estado de ánimo, podemos manifestar insomnio, angustia y muchas cosas que Dios no se agrada que nosotros las tengamos, porque a pesar de que vivimos en un mundo de aflicción, quiere Dios que nosotros tengamos gozo, aún en los momentos que podrían ser difíciles en nuestra vida, ¿no? Entonces, es importante que hagamos cambios que puedan favorecer a nuestra salud mental, y por eso vamos a hablar de ellos. Y de hecho, recordar esta diapositiva que vimos la vez pasada, que tiene recomendaciones para que nosotros podamos mantener una salud de nuestra mente, que pueda ser posible que esas situaciones que nos están estresando las podamos frenar para evitar que puedan enfermarnos, ¿no? Y entonces vimos algunas medidas de prevención y solución sobre nuestra salud mental, y vamos a ver algunas de estas, no todas, pero vamos a tratar algunas de ellas y desarrollarlas más adelante. Es muy importante que para cuidar que nuestra mente esté protegida, que fue uno de los versículos que leímos ahorita, nuestro versículo central, pues nos dice Dios, nos da Dios una recomendación y nos dice, bueno, guarda tu corazón, porque tu corazón, es decir, tu mente, es muy valiosa, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que atender a esa recomendación, ¿no? A guardar, a cuidar nuestra mente. Y Dios nos ha dado una mente maravillosa que puede, que nos puede llegar a sorprender cómo podemos llegar a utilizarla al máximo, ¿sí? Y una de las recomendaciones que Dios nos hace para que las cosas que vienen en nuestra vida de una forma negativa no nos afecten en nuestra mente, pues tiene que ver con darnos cuenta que tenemos la capacidad de elegir cómo reaccionamos ante los sucesos que nos perturban, ante cualquier cosa que no nos agrada. Pueden ser cosas graves, puede ser algo que quizás para otras personas no sea de gran importancia, pero para nosotros nos esté dando preocupación o nos esté quitando nuestra paz. Elegir lo que nosotros, cómo vamos a responder en nuestra mente, es algo posible. Habrá muchas personas que les puedan decir, pero ¿cómo es posible que ante una tragedia, ante una situación difícil, tú puedas elegir cómo reaccionar? Eso es imposible, ¿sí? Pero Dios nos dice otra cosa, Dios nos dice que es posible, y Él, siendo nuestro creador y el diseñador de nuestros cuerpos, pues nos da la facultad de poder llevar a cabo y pensar antes de reaccionar. Cuando nosotros tenemos una amenaza, esta va a romper nuestro equilibrio y nos vamos a sentir de repente como con miedo, con amenazas, y lo que el cuerpo va a buscar
es volver a un estado óptimo y normal, ¿sí? Entonces, el cuerpo fisiológicamente reacciona para poder volver a ese equilibrio en el que estamos. Y en este momento, que para nosotros pasa rapidísimo, en el cuerpo suceden algunas funciones químicas que me voy a mencionar ahorita, donde se tiene que tomar una decisión, ¿sí? Enfrentar esa amenaza o huir, ¿sí? Y eso es lo que nosotros percibimos como estrés o como una preocupación, ¿sí? O como una amenaza para nuestra paz, como un miedo. Y aquí la mente usa su poder y capacidad para desarrollar la habilidad de resolver ese problema. Esto puede pasar por los recursos emocionales que hemos tenido, si hemos sido resilientes, si hemos sido fortalecidos o hemos controlado nuestras emociones o por el sentido común. Y de esta forma, decidir no reaccionar y entonces regresar al funcionamiento normal sin dañar o sin ser agresivo o sin salirnos de nuestros cabales, como dirían ahí, ¿verdad? O sea, aquí nos está hablando que nuestra mente tiene esa facilidad de que nosotros tenemos esa capacidad de poder controlar la reacción que vamos a tener ante las situaciones que se nos presenten. El detalle está en que esto sucede en una fracción de segundos y que es algo que se tiene que practicar, porque muchos de nosotros podemos dejarnos llevar por esas amenazas, por esas cosas que nos pasan y reaccionar de una forma emocional negativa ante una circunstancia. Más eso no significa que podamos reaccionar de una forma positiva. Es posible reaccionar de forma positiva. Es posible ante una amenaza, ante un golpe de la vida, ante una noticia, reaccionar de una forma agradable. Solamente que es algo que necesitamos ejercitar y estar conscientes de que tenemos esa posibilidad. ¿Por qué? Porque en nuestro cerebro pues hay distintas áreas y hay un área en especial que es el lóbulo frontal. Frontal es o sea, que está al frente y entonces tenemos aquí, está de color rosita, señalado ese lóbulo frontal, que es ahí donde nosotros podemos decidir cómo vamos a reaccionar ante cualquier amenaza, ¿sí? Y lo que sucede es que en esta área hay, o sea, en esta área es donde se percibe la información y se puede ejercer un juicio sobre lo que está pasando, de tal forma que ahí podemos decidir o ver, analizar si algo que nos pasa es correcto o incorrecto, o si algo es bueno o no es bueno para nosotros. Y una vez analizado eso, si es algo bueno o si es algo malo, podemos decidir, aquí dice que el lóbulo frontal tiene estas funciones, ¿no? La flexibilidad cognitiva, la toma de decisiones, la resolución de problemas, o sea que esa área especial de nuestro cerebro, Dios la diseñó para que nosotros podamos decidir cómo vamos a reaccionar y ejercer la voluntad, ¿sí? Entonces, aquí podemos ejercer nuestro autocontrol y aquí es donde va a pesar mucho nuestras experiencias pasadas, lo que nos han hecho o no, los traumas que podamos tener o el conocimiento que hayamos adquirido, nuestros principios, el conocimiento de Dios. Aquí es donde esa información va a valer mucho para que nosotros podamos, en primer lugar, decidir si algo es bueno o malo, o sea, percibir si alguna acción que estamos percibiendo es buena o mala. Y posterior a eso, ¿cómo voy a reaccionar? Entonces, es algo que quizás es complejo de entender y es algo que sucede muy rápido, ¿sí? Ustedes pueden hacer un ejercicio de recordar alguna mala noticia que recibieron o alguna situación que estuvieron enfrentando donde se sintieron como amenazados y estresados y respondieron emocionalmente de una forma agresiva. Entonces, recordemos esa situación. Es posible haber respondido de una forma diferente, ¿sí? Lo que pasa es que estamos ya acostumbrados y no estamos conscientes ni nos detenemos un poco a esperar
que procesemos bien la información y reaccionemos. Si nosotros hiciéramos eso, si decidiéramos cómo vamos a reaccionar, si nos tomáramos más tiempo de pensarlo y meditarlo, entonces evitaríamos estar estresados y evitaríamos que estas situaciones se conviertan en una amenaza y nuestra respuesta sería muy distinta. Nuestra respuesta nos daría paz, nos daría tranquilidad y es a lo que vamos, ¿no? Que Dios sí nos ha dado la facultad, la capacidad para controlar nuestras reacciones y evitar que estas circunstancias nos controlen, sino que nosotros tengamos también control sobre las circunstancias. Hay algunos versículos como los que aparecen aquí, vamos a leer Mateo 10, 16, donde Dios hace hincapié en que sí tenemos la capacidad de elegir cómo vamos a reaccionar ante las circunstancias. Aquí dice en Mateo 10, 16, habla acerca de las persecuciones que van a venir. Y dice, he aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Vemos una situación de persecución, de peligro para las ovejas, que somos nosotros, el pueblo de Dios. Y dice, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. ¿Okay? Aquí el consejo de Dios es tomar una decisión respecto a cómo actuaremos cuando seamos o cuando somos perseguidos por el enemigo. Y dice aquí que Él nos recomienda que seamos o que actuemos de forma prudente, de forma sencilla. Él no nos dice que respondamos de forma agresiva, ni que nos escapemos, ¿sí? Él dice que seamos prudentes y sencillos. Y si dice que seamos prudentes y sencillos, para que nosotros podamos hacer esto, primero debemos tomar esa decisión en nuestra mente, ¿sí? No podemos hacerlo así porque sí, sino que se va a procesar ese sentimiento y tenemos la capacidad de decidir actuar para ser prudentes y actuar para ser sencillos. Entonces, eso es un ejemplo de cómo sí es posible reaccionar de una forma positiva ante situaciones que nos pueden producir estrés. Y vamos a ver también aquí otra cita que es en Santiago 1. Vamos al libro de Santiago, capítulo 1, versículos 19 y 20. Dice otra de las recomendaciones y versículos que siempre se asocian en estos temas. Dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto ¿para qué? Para oír. Y tardo ¿para qué? Para hablar. Y tardo ¿para qué? Para airarse o para enojarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Aquí, si Dios está diciendo, si Dios está recomendando que primero escuchemos antes de hablar y primero escuchemos antes de enojarnos, es porque Él conoce, Él sabe cómo fuimos formados y que tenemos la capacidad de decidir cómo vamos a reaccionar, ¿sí? Y otro versículo que también nos habla acerca de esta capacidad que Dios nos da es en Romanos. Vamos a ver el libro de Romanos 12, 21. Vamos a ver este versículo que dice así: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Este es un versículo que nos habla acerca de cómo vamos a reaccionar cuando nos sucedan cosas malas. Que muchas veces este versículo habla acerca de la venganza, ¿no? Si nos hicimos el mal, pues queremos hacer el mal. Si nos hicieron mal, queremos hacer el mal, ¿sí? Y dice aquí que es posible vencer el bien, ¿sí? Perdón, vencer con el bien el mal. O sea, quiere decir que tenemos la capacidad de decidir en nuestras mentes no actuar igual que las personas o que las amenazas, ¿sí? Que hacen mal en nuestra vida, sino que tenemos la capacidad de cambiarlo por completo y entonces actuar bien para de esa forma poder vencer el mal.
Entonces, estos versículos nos dicen que sí tenemos la capacidad de reaccionar, de pensar cómo reaccionamos ante las circunstancias y no dejar que las circunstancias nos controlen. Dios nos ha dado una mente capaz, pero necesitamos empezar a ejercitar esto y a practicarlo, ¿sí? Porque entonces, pues quizás podemos estar siendo muy reactivos, ¿no? A todo lo que pasa a nuestro alrededor, lo percibimos de esa forma y reaccionamos igual. Y eso es algo que nos va a traer problemas de salud física, espiritual y obviamente mental. Y estas situaciones, por ejemplo, las situaciones que nos estresan, si nosotros estamos respondiendo de una forma negativa, pues nos van a estresar más y nunca vamos a salir de eso. También nosotros debemos ser flexibles ante las tensiones y circunstancias negativas de la vida. No responder siempre de una forma negativa, sino que tenemos que pausar un momento, reflexionar en lo que nos está pasando, ver el lado positivo de cómo nos conviene reaccionar y no reaccionar de forma impulsiva, que eso nos hace daño a nosotros mismos y hace daño a las personas con las que estemos. Y algo importante es que pues tenemos que pedir ayuda a Dios para limpiar nuestra mente, para que nos dé esa capacidad de reaccionar de la forma que Dios desea, para que renueve nuestros pensamientos. Es una reprogramación de nuestra mente. De esa forma, nosotros vamos a poder reaccionar de mejor manera ante las tribulaciones, ante los problemas, ante las noticias negativas y vamos a tener mejor control de nuestra mente y eso va a tener una repercusión muy importante en nuestra salud. Entonces, primer consejo, ¿cómo vamos a reaccionar? ¿Sí? Primer consejo para poder controlar el estrés cuando viene a nuestra mente o las preocupaciones, permitir que la mente escoja o elija la reacción y practicarlo. Hay que practicarlo y pedirle ayuda a Dios para hacerlo posible. Segundo consejo, para evitar estresarnos, ¿sí? O cuando vienen problemas en nuestra vida, para evitar que estos nos lleven a un estrés. Respetar el establecimiento de las prioridades. ¿Qué tiene que ver esto con el estrés y con la salud mental? Pues mucho, porque muchos de los problemas que vivimos en el día a día que nos preocupan, ¿sí? Porque el estrés está asociado a la preocupación, ¿verdad? Provienen de una cadenita de consecuencias. ¿Por qué? Porque no tenemos claras nuestras prioridades. Y si una persona no tiene claro qué es lo más importante en su vida, no sabe a qué conviene dedicarle más tiempo, a qué conviene dedicarle tiempo, recursos. Y entonces, quizás esta situación pues va a producir un ambiente de intranquilidad donde no hay paz, donde no hay armonía, un ambiente de estrés. Y esto pasa muchas veces cuando nosotros no sabemos ni qué queremos en la vida, ni qué esperamos en el futuro. Cuando estamos volubles e indecisos ante nuestra vida, no tenemos un plan de vida, simplemente actuamos conforme pasan los días y no tenemos metas o no tenemos prioridades. El estrés proviene del ser indisciplinado. Una persona que no tiene definido qué es lo que va a hacer en un día, cuáles son los objetivos de ese día, a qué es a lo que le tiene que dedicar más tiempo y urgencia, pues es una persona indisciplinada que va a ir acumulando más cosas por hacer y se va a estresar. Si es una persona que va a ser, pues que es irresponsable, es una persona que puede ser perezoso o negligente y esto pues va a conllevar a una vida constante de estrés por no saber a qué dedicar tiempo, ¿sí? Y esto pues es preocupante, ¿no? Que sí debemos tener definido pues nuestras prioridades. ¿Cuáles son los elementos en los que me voy a ocupar primero y en qué orden voy a atender lo demás? ¿Sí? Un ejemplo pues común quizás en la población, en las personas adultas, sobre todo jóvenes adultos, es algo sencillo como pagar impuestos, como estar dado de alta en Hacienda y cumplir con esto, ¿no?
Puede ser que esta sea es algo importante, pero puede ser que no sea nuestra prioridad, ¿sí? Y no le dediquemos tiempo ni solución. Y entonces, ¿qué llega a pasar? Que pues se van acumulando esas deudas, ¿sí? Esas deudas con Hacienda se van acumulando y como yo soy una persona que pues no fui responsable porque no lo tenía como prioridad, pues de repente tengo, no sé, algún aviso de Hacienda que debo mucho dinero, ¿sí? Y esa deuda se va a convertir en un problema que me va a quitar la paz, que me va a quitar la tranquilidad, la armonía y que me va a estresar. Y así como ese pequeño detalle, hay cosas que pues no les tomamos la importancia que deberían y todo lo que no tiene un orden, pues va a generar problemas en un futuro. Pero ¿cuáles serán nuestras prioridades? ¿Qué será lo más importante? Porque muchas personas pueden creer que la prioridad, por ejemplo, es el trabajo. Sí, es como su prioridad es el trabajo, cumplir en el trabajo, porque de ahí es donde vienen los recursos materiales. En segundo lugar, quizás está en tener pues el recurso económico para poder mantener a una familia, para poder tener una casa, para adquirir bienes materiales. Y después, eh, puede ser que tengamos como otra prioridad ya, en tercer lugar, a la familia, a los hijos. Puede ser que en tercer lugar estén los hijos. En cuarto lugar, el esposo, la esposa. O quizás puede ser que los amigos o la vida social esté en tercer lugar. Y al final de todo, como ya no quedan energías ni nada, pues ponemos a Dios, ¿no? Y lo que me quede de tiempo para servir a Dios, lo que me quede de tiempo para conectarme o para poder acudir a las reuniones de la iglesia. Podemos estar como muy alterados en nuestras prioridades. Y ahorita podemos decir, no, no, para mí Dios es primero, pero quizás no estamos obrando de esa forma. Y cuando las cosas no se hacen en un orden, en el orden que Dios recomienda, pues empiezan los problemas, empieza a haber preocupaciones y el estrés se instala en nuestras vidas. Entonces, desde ahí, desde saber establecer nuestras prioridades y realmente ponerle atención y suplir estas prioridades de forma responsable, disciplinada, pues nos va a permitir que tengamos armonía. Y aquí en Marcos, en Marcos 12, vamos a buscar Marcos 12, 30 y 31, son dos versículos clave que a nosotros nos ayudan a definir cuáles deberían de ser las prioridades y cuál debe de ser el orden correcto para evitarnos problemas, ¿sí? Que nos lleven a no tener paz. Dice Marcos 12, 30, 31, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y no hay otro mandamiento mayor que estos. En estos dos versículos se encuentran las claves para nosotros que somos creyentes, para nosotros que somos hijos de Dios, de cuál es el orden de nuestras prioridades, cuál debería ser el orden para evitarnos preocupaciones y problemas por no ser responsables al momento de trazar nuestro plan de vida. Aquí lo primero que dice es que amarás al Señor tu Dios. Sí, este versículo dice que estos dos versículos son los mandatos más importantes y lo que está al inicio es lo más importante. Entonces, ¿cuál es nuestra prioridad? Número uno, amar a el Señor, amar a Dios. Esa es la prioridad número uno, ¿sí? ¿Y cuál sería la número dos? Pues ustedes me van a decir, pues el segundo versículo que dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, pero no. La prioridad número uno encierra también, perdón, el versículo número 30 encierra la prioridad uno y la dos. La prioridad uno es amar a Dios, ¿sí? Dios es la prioridad. Pero, ¿quién va a amar a Dios? Nosotros, ¿verdad? Entonces, la prioridad es Dios y después está quién? Nosotros, nuestra persona.
nuestro desarrollo personal, porque muchas veces las problemáticas de la vida vienen al tener de prioridad al prójimo, descuidando nuestro desarrollo personal. Y como muchas veces dicen, no puedes dar algo o no puedes ser algo que tú no eres. Entonces, como prioridad es ponernos a nosotros también ahí, ¿sí? Dios es primero, pero nosotros y nuestro bienestar, tanto físico como mental y espiritual, es también una prioridad importante. Y es como, aquí lo quise enumerar de 1 al 4, pero podríamos poner a Dios y a nosotros. Y no es algo que digamos, ay, no, es algo de presunción o de orgullo el estar ahí también. Pero no, realmente nosotros debemos procurar por nuestra salud, ¿sí? Dice que cuando nosotros le damos lugar a Dios, somos nosotros mismos, si los que vamos a amar a Dios y a llevar en práctica este mandato, el versículo número 30. Y por eso nos estamos dando simultáneamente ese espacio de desarrollo, ¿sí? Si nosotros nos abandonamos, sobre todo los que son papás, si los que son papás están para sus hijos, pero no están para cuidar también de su salud, pues los hijos van a presentar también las consecuencias de no tener un padre con salud mental, de no tener un padre que pase tiempo con ellos, quizás de calidad, porque el papá se está descuidando mucho, está trabajando mucho por proveer a sus hijos que físicamente no va a estar disponible para jugar con ellos. Entonces, todo tiene un orden y cuando nosotros invertimos ese orden es cuando cuando se altera todo y vienen los problemas. Entonces, Dios, nosotros, nuestro desarrollo personal, espiritual, mental y físico. Y cuando estamos así, pues ahora sí vamos a tener cuidado y amor por nuestros semejantes, por nuestros seres queridos. Y aquí quise enumerar también cuáles serían las prioridades. Primero, el cónyuge, la esposa, el esposo. Segundo, los hijos y tercero, familiares y amigos. Eso sería lo ideal. ¿Por qué los hijos no primero que el cónyuge? Bueno, porque si su relación como matrimonio no está fortalecida, pues los hijos van a sufrir, si tiene una razón de ser. Al amar, al priorizar el marido a su esposa, el esposo a su esposa, pues va a estar priorizando también la salud mental, el desarrollo espiritual y físico de sus hijos, ¿sí? Es una cadenita, ¿ok? Y después de los hijos, pues obviamente estar para familiares, para amigos. Sí, obviamente esas deben de ser nuestras prioridades y no el trabajo como lo tenemos invertido. El trabajo viene después, ¿sí? Y es importante, sí, por eso está dentro de las primeras prioridades, porque bueno, si no hay trabajo, no hay recursos, no hay estabilidad, no hay comida, problemas, crisis, una inestabilidad que va a producir estrés, ¿sí? Lo que estamos hablando es qué hacer para evitar el estrés. Entonces, tener prioridades fijas, trabajar para cada cosa, dedicarle el tiempo que se necesita y después del trabajo viene algo importante que también es una prioridad, ¿no? Adquirir las cosas materiales, el entretenimiento, los gustos, obviamente todo esto bajo los principios de Dios. Y esto nos va a ayudar a estar en paz, a tener armonía, a no tener conflictos, preocupaciones, problemas no resueltos, ¿sí? Y a vivir con gozo como Dios quiere que lo hagamos. Va a aportar tranquilidad mental y emocional. Cuando nosotros tenemos definidas nuestras prioridades, nuestras tareas diarias y hemos terminado una tarea y no la hemos dejado inconclusa ni olvidada, y cuando hacemos las cosas bien, ¿cómo se siente? Cuando terminamos una tarea que quizás no nos gustaba mucho hacerla, pero la terminamos, ¿qué se siente? Pues se siente una satisfacción, se siente reconfortante y como un estímulo de que, bueno, ya hice esto, que era una prioridad, estoy listo para hacer lo que viene, ¿sí? Y esto hará que logremos ser más eficientes con menos esfuerzo y entonces no nos estresemos en querer cumplir tantas cosas de una forma desorganizada, sino que lo hagamos de una forma disciplinada y esto nos va a evitar aflicciones y descontrol para nuestra vida. Entonces, definir prioridades, de aquí obviamente se derivan muchas, ¿no? Por ejemplo, aquí
En el trabajo puede ser que no sea una persona que trabaje, que puede ser una persona pensionada, pero puede haber actividades aquí de trabajo en casa, ¿sí? De trabajo, o de labor social, algo que tenga que estar ahí para cumplir como una prioridad y que necesita ser organizado, ¿no? Que no dejar las cosas para el último, sino que todos los días tener prioridades y cumplirlas para evitar el estrés. Y bueno, ese fue un segundo consejo. Ahora, tercer consejo es ser optimista, ¿sí? ¿Vendrán cosas negativas a nuestra vida? Sí, estamos en el mundo, estamos en la tierra, sabemos que va a haber aflicciones y si nosotros tenemos una buena actitud, esas situaciones adversas que nos estén molestando, cosas desagradables que lleguen a nuestra vida, no nos van a hacer sentir mal, porque seremos optimistas y tendremos una buena actitud. El detalle está en que el estrés viene de las preocupaciones. Vienen cosas negativas, cualquier cosa que te hizo sentir mal y ya estás preocupándote, ¿no? Un problema y te preocupas. Entonces, esto, si no le ponemos atención a esto, pues quizás vamos a sentirnos mal, a estresarnos, a vivir frustrados, enojados o pasar un mal momento. Quizás no dure mucho tiempo, pero pues un día ya, algo pasó y ya nos sentimos mal y ya ese día lo vemos todo gris y también uno empieza a traer cosas negativas. Pasa algo malo y luego pasa otra cosa y es simplemente uno con una actitud pésima. Y Dios nos invita a no tener una actitud así, porque somos hijos de Dios. Debemos de mantenernos con una actitud positiva, ¿sí? Y eso es parte de la salud mental. Cuando tenemos salud mental, es más fácil tener una actitud positiva. Entonces, esto nos va a ayudar a evitar las preocupaciones, porque la preocupación nos impide pensar, nos impide, nos bloqueamos, simplemente nuestra mente se bloquea y no vemos salida y todo lo vemos negativo, ¿sí? No nos permite tener ideas creativas de cómo solucionar, de cómo darle la vuelta al problema, sino que estamos ahí enfocados en ese detalle y no salimos adelante. Y Dios nos recomienda que no estemos preocupados, ¿sí? Y que nuestros pensamientos y la forma en la que nosotros actuamos sea positiva. Vamos a ver esta cita bíblica de Filipenses 4:8, también creo que es muy conocida esta cita. No me encuentro por aquí. Filipenses 4:8, un consejo muy poderoso. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. ¿En qué estás pensando? Si cuando estás preocupado, estás pensando en todo lo negativo, en todo el problema, en toda la frustración y lo que implicó ese problema que te impide hacer lo que Dios te dice. Ok, te sentiste mal en un momento, ok, pero Dios te recomienda que no estés pensando todo el tiempo en esa situación, ¿sí? Porque dice, piensa en todo lo que es digno de alabanza, ¿sí? Piensa en todo lo que te va a favorecer, en algo que tiene virtud, en algo que te va a traer bien, ¿sí? No significa que no estemos conscientes del problema que nos está pasando, pero que no pasemos todo el día repasando esa situación y todas las cosas negativas por las que esa situación nos está haciendo sentir. Eso no es algo bueno para nuestra mente. Eso no es una recomendación que Dios nos da. Entonces, no darle tantas vueltas al asunto, no te preocupes, piensa en lo bueno, ¿sí? Piensa en lo bueno, confiando en que Dios
Dios lo va a solucionar, Dios te va a indicar cómo hacerlo. Por eso Él nos ha dado sabiduría, Él nos ha dado inteligencia y de muchos talentos, ¿sí? Para poder lograr eso y no enfocarnos en esas cosas. Entonces, ¿cómo queremos ser nosotros? ¿Qué actitud tenemos ante un problema? Ante algo que nos parece que nos puede sacar de la paz, de nuestra paz. Puede ser algo pequeño que nos pasó en el día, algo o una mala noticia, una agresión, algo que nos haya pasado. ¿Qué actitud vamos a tener? ¿Una actitud pesimista o vamos a ser optimista? ¿Cuál es la diferencia? La persona que es pesimista se enfoca tanto en ese problema, le genera tanto malestar, que ya su reacción es controlada por ese malestar y vive desdichado, tratando de resolver sus problemas, pero ya porque ya no soporta esa situación. Mientras que una persona optimista es aquella que ve un reto en lo que le pasó y dice, bueno, vamos a ver cómo lo resolvemos, se puede resolver, vamos buscando solución, Dios está con nosotros, nos va a ayudar, ¿no? Entonces, el pesimista, pues es desdichado, mientras el optimista puede disfrutar de un problema. Quizás no en el momento, ¿verdad? Quizás en el momento del problema es, ay, no, me pasó esto, pero ya cuando tienes tiempo de procesarlo, ya entonces empiezas a ver cómo se puede resolver. El pesimista ve el futuro con temor, ¿sí? Nada bueno puede salir de esto, luego va a pasar esto y empieza a pensar puras cosas negativas, lo contrario a Filipenses 4, 4:8, ¿verdad? Que estuvimos leyendo ahorita. Todo lo negativo que puede pasar, el miedo, y pues se enfoca mucho en el temor, ¿sí? Y mientras que el optimista ve el futuro con esperanza, ¿sí? Porque se acuerda de las cosas que ha pasado antes, de los obstáculos, o se acuerda de lo que es importante, se acuerda de las prioridades, se acuerda de que Dios está con él, etcétera, ¿no? Entonces, optimista ve ese futuro con esperanza. Pesimista, se deja llevar por el impulso. Aquí vimos lo que pasa en el cerebro, ¿verdad? Se dejó llevar por el impulso y reacciona con emociones negativas. Mientras que el optimista hace un cálculo de su próximo movimiento, o sea, el optimista ya está planeando cómo es que va a hacerle para solucionar el problema o qué bueno le va a traer esta situación, qué va a hacer enseguida que pase o sea, este momento. O sea, él vive con creatividad. Y bueno, aquí dijo una clave, el pesimista sobrevive. Ante una situación, sobrevive, ya no le queda más. Y el optimista vive, ¿sí? El pesimista no conoce su destino o no lo quiere recordar. Y el optimista tiene una meta. El pesimista vive estresado o se estresa por alguna situación, por cualquier cosa. Aunque sea pequeñita, ya está estresado, ya está tenso, ya le produjo malestar y no quiere ver a nadie, ¿sí? Y el optimista, ¿ok? No deja que ese problema pase más, no deja que esto lo lleve al estrés y sigue adelante. Entonces, muy importante la actitud que tenemos ante las situaciones, ¿sí? Y ahora vamos a ver otro consejo, ¿ok? Ya vimos que uno debe tener una actitud optimista, que debe tener sus prioridades bien establecidas, que tiene que esperar antes de reaccionar. Y ahora vamos a hablar acerca de nuestra autoestima. Y aquí dice, acepta una autoestima elevada y positiva. Y quizás nos podemos ir como al extremo de pensar que tenemos que sentirnos muy valiosos al grado de ser orgullosos, presuntuosos, y no es así, sino una autoestima saludable. ¿Por qué es importante esto y qué tiene que ver esto con el estrés? Bueno, porque hay muchas situaciones que vendrán a nuestra vida en las cuales nosotros necesitamos estar bien, necesitamos tener un estado de ánimo adecuado, agradable a Dios. Debemos de saber quiénes somos, las capacidades que tenemos por ser hijos de Dios, ¿sí? Una persona que se desprecia, que vive sin dignidad, al momento de enfrentar situaciones adversas,
pues estas situaciones van a tener más cabida en él y los van a perjudicar y los van a hacer sentir mal y estar estresados todo el tiempo. Pero una persona que se quiere, se valora y se da su lugar, tendrá mayores victorias sobre circunstancias adversas. Incluso ahorita hablando de la actitud, pues una persona con una autoestima saludable es una persona que va a tener la actitud optimista al momento que vengan las dificultades y no se va a dejar llevar por esas dificultades, ¿sí? Cuando vienen situaciones adversas pues, o estresores, pues es importante tener esa autoestima porque nos va a permitir controlar ese estrés, ¿no? O decir, bueno, hasta aquí esta situación me va a afectar, no voy a dejar pasar y voy a poner límites, va a tener salud mental para responder adecuadamente. ¿Qué es lo que nos ayuda a tener una autoestima saludable? Aprender a aceptarnos, ¿sí? A aceptar cómo Dios nos creó físicamente e internamente con nuestras capacidades, con las capacidades que Dios nos creó. Reconocer que hay potencial en todos nosotros, o sea, Dios ha puesto algo especial en nosotros, que somos valiosos ante Él y aprender a quererse, ¿sí? Esto nos va a ayudar a controlar el estrés en el momento de los problemas. Y podemos decir que realmente somos importantes. Podríamos responder esto, pues sí, ¿verdad? Nosotros somos importantes porque tenemos un valor muy grande. Hace poco vimos un tema acerca de cuánto vale un ser humano por lo que está compuesto, ¿no? Y pues sabemos el valor que tienen nuestros órganos y cuando los llegan a vender, que es pues pues es algo que no está bien, ¿verdad? Pero nuestros órganos valen muchísimo dinero. Y muchas veces podemos decir, bueno, yo no valgo porque no tengo, ¿sí? No tengo dinero, porque no tengo conocimiento, etcétera. Pero nosotros debemos de basar nuestro valor en lo que somos y no en lo que tenemos, ¿sí? A pesar de que sí valemos, nuestro cuerpo vale, nuestros órganos valen, valemos mucho más porque Dios nos ha dado ese valor, ¿sí? Y también debemos reconocer que somos importantes para Dios. Hemos sido destinados a alcanzar metas que tienen significado en la vida. Dios no nos ha mandado aquí nada más para, pues para tener una vida, pues, no sé, tener hijos, casarte o no casarte, tener un trabajo, o sea, las cosas que se esperan de un ser humano, sino que Dios te ha dado un papel más importante, algo especial, te ha llamado a hacer. El detalle está en que muchas veces no estamos haciendo lo que Dios nos mandó a hacer, pero Dios tiene metas significativas, ¿sí? Propósitos trascendentes, y no significa que tengamos que ser el presidente de la nación o una persona muy importante política, sino que Dios tiene planes esenciales para quizás ayudar a otras personas, para poder dejar huella con nuestra forma de ser. Somos especiales para Dios y hemos sido destinados para la eternidad. Imagínense qué tan valiosos somos. Entonces, otra cosa es que nuestra importancia se determinó en el cielo, ¿sí? No la determinan las personas aquí ni por un examen, no es por el conocimiento que lleguemos a obtener aquí, sino porque Dios nos ha dado esa importancia, ese valor determinado en el cielo. Y aquí tenemos a Juan 3:16 que dice que Dios nos amó tanto que mandó a su Hijo para salvarnos. Y en Primera de Pedro 1:18 y 19 nos habla acerca del precio que Jesús pagó por nosotros. Vamos a buscar este versículo, 1 Pedro 1:18 y 19. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y qué valioso es esto, ¿no? Que fuimos rescatados, ¿sí? Que fuimos rescatados por la sangre preciosa de Cristo. Entonces somos valiosos, ¿sí?
Y eso es suficiente para que tengamos una buena autoestima, para que nos aceptemos, para que nos queramos, ¿sí? Y también saber que hay poder, ¿sí? Somos hijos de Dios. Y dice Filipenses 4:13, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y eso significa que aunque nosotros solitos como seres humanos no tenemos poder, unidos con Dios, tenemos el poder y la capacidad de conseguir y lograr lo que nos propongamos. Obviamente, de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿verdad? Porque muchas veces lo que nosotros deseamos y queremos no es lo que Dios quiere. Pero si logramos desear lo mismo que Dios desea para nosotros, tenemos la victoria segura, tenemos poder, ¿sí? No somos cualquier persona, somos hijos de Dios. Entonces, todas estas herramientas, el saber que valemos, que somos importantes y que tenemos poder, nos deben de hacer fuertes ante las adversidades y las preocupaciones y las aflicciones que vengan a nuestra vida, de tal forma que no dejemos que que estas cosas nos venzan y que nos llenen de estrés, ¿sí? Vamos a Filipenses 4:6-7, que dice, por nada estéis afanosos. ¿Por qué estás preocupado? Por nada estéis afanoso, por nada te preocupes. Ve a tu Padre Dios, dice, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Por qué estás estresado? ¿Por qué estás preocupado? ¿Por qué vives preocupado? ¿Por qué vives con tensión? ¿Por qué estás enfermo? Sí. Toma todas esas aflicciones y llévalas a Dios. Pero diario, en todo momento, no dejes que esas aflicciones dañen tu mente. Vacía todo en las manos de Dios, en oración y ruego, y en acción de gracias, y podrás experimentar la paz que sobrepasa todo entendimiento. Qué bonito, ¿verdad? Que podamos hacer esto presente en nuestras vidas. Esto nos va a dar salud mental, nos va a dar paz, nos va a limpiar nuestra mente de todos esos pensamientos que nos hacen tener miedo, estar irritables, estar angustiados y estar experimentando un estrés que no es saludable, un estrés incontrolado en nuestras vidas. Y quisiera finalizar con esto, que es lo más importante, porque hablamos acerca de controlar nuestras reacciones. Hablamos acerca de poner nuestras prioridades en orden de acuerdo a lo que Dios quiere. Hablamos acerca de una actitud optimista, pero muchas veces todo eso a veces nos parece imposible, sobre todo si no hemos estado practicando esto o si ya tenemos algún problema de salud mental. Sí, si ya tenemos ansiedad, depresión, no es fácil. No va a ser fácil si no estamos con nuestra mente limpia. O muchas veces también reconocer que como seres humanos tenemos limitaciones y necesitamos de un poder sobrenatural, ¿sí? El poder de Dios para lograr esto que para un humano parece imposible. Todo lo que dijimos anteriormente es posible mientras depositemos nuestra salud mental en quien nos conoce mejor, que es Dios. Sí. Si nosotros nos hubiéramos quedado con lo anterior y lo hubiéramos practicado con nuestras propias fuerzas, en algún momento, pues quizás ya nos damos cuenta que no podemos. Sí, y es algo normal. Necesitamos a Dios en nuestra vida para que pueda hacer una obra completa, para que Él pueda hacer posible lo que es imposible para nosotros. Entonces, aquí no, necesitamos a Dios. ¿Por qué? Porque siempre vamos a estar expuestos a cosas negativas, ¿no? Y necesitamos una fuerza sobrenatural del poder divino para salir victoriosos ante el estrés. Por eso les hablaba acerca de que el antídoto es Jesús, ¿no? Entonces necesitamos dejar todo en las manos de Dios y entender que lo que corrompe nuestra alma o nuestro ser integral es lo que hay en nuestra mente, la mala condición del corazón. ¿Sí? Marcos 7, 20 y 23 habla de todo lo que puede contaminar
lo que puede contaminar o hacer mal, que es lo que lo que sale de qué, de nuestra boca, ¿sí? Lo que previamente estuvimos procesando, pensamientos que se vuelven palabras, y lo que sale de nuestra boca es lo que contamina, ¿sí? Lo que sale de nuestra boca es lo que realmente somos internamente. Ahí es donde podemos probar si una persona está de limpio corazón, o sea, tiene una mente sana o tiene una mente eh, pues contaminada por muchas cosas, ¿sí? ¿Y qué necesitamos? Bueno, ponernos en las manos de Dios. ¿Y qué significa esto? Bueno, que entender que necesitamos que toda esa sociedad a la que estamos expuestos día a día, todas las adversidades, los problemas que nos pueden sacar de nuestra paz, sean eliminados, ¿sí? Y que no salgan de una forma que contamine a los demás o a nosotros mismos, sino que puedan ser filtrados. Al momento de que decimos que debemos depositar nuestra salud mental en Dios, significa permitir que alguien más nos ayude como un filtro y que pueda limpiar todo eso que está entrando en nuestra mente. ¿Y quién es? El Espíritu Santo. Entonces, al pedir ayuda a Dios, estamos pidiendo la ayuda de su Espíritu Santo y tenemos que permitir que entre en nuestras vidas para obrar y que Él sea como ese filtro que va separando todo lo que es impuro, todo lo que ha entrado que no es agradable, todo lo que nos puede llegar a producir mal, insatisfacción, frustración, dolor, miedo, dejar que Él lo filtre, ¿sí? A través del Espíritu Santo, todas las impurezas van a ser reunidas y eliminadas, es decir, desaparecen, ¿sí? Y como no salen de nosotros de la misma manera que entraron, entonces no van a tener poder de perjudicarnos. Así que la tarea es, como siempre, pedir la ayuda del Espíritu Santo para lograr todas las recomendaciones que ya vimos anteriormente. Porque al dejar que Dios obre de esa forma, vamos a tener una mente santificada, una mente que pueda discernir lo que está bien, lo que está mal, y de acuerdo a eso poder obrar de una forma que agrade a Dios, ¿sí? Dice aquí en este fragmento del Espíritu de Profecía, de Consejos de Salud, dice que la verdadera religión ennoblece ¿qué? La mente, refina el gusto, santifica el juicio. Es lo que necesitamos, nuestra mente se vuelve capaz de diferenciar en algo bueno, en algo malo, y convierte a su poseedor en participante de la pureza y la santidad del cielo. Trae a los ángeles cerca y nos separa cada vez más del espíritu de la influencia del mundo. Interviene en todos los hechos y relaciones de la vida y nos proporciona el espíritu de ¿qué? De una mente sólida. Y el resultado es felicidad y paz. Así que esta es nuestra tarea. Sí, y todos nosotros, aunque no estamos pasando por situaciones de estrés, estar preparados y listos para que esas circunstancias no nos muevan y guardar nuestra mente, que es nuestro corazón, en el lugar correcto, que es en Dios. Por eso dice el versículo en Proverbios que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Que Dios les bendiga.